Dios les bendiga, hermanos. Es un gran privilegio poder estar nuevamente conectados, esperando en el Señor que todo esté marchando bien con ustedes y su familia. Ahora, domingo 19 de abril, están mis saetas acompañándome aquí en escena. Siempre han estado ahí en el auditorio, pero ahora están en escena acá conmigo. Está Joshua. Dios les bendiga, hermanos. Y está Abdías. Dios les bendiga, hermanos. Ellos van a estar acompañándome con la lectura y van a entonar un himno junto con todos nosotros. Y vamos a ir, amados hermanos, a Génesis capítulo 37. Ahí vamos a estar iniciando la reflexión bíblica para esta oportunidad. Por el momento tomamos nada más del verso 1 al verso 4. Y posteriormente vamos a tomar algunos otros más, incluyendo del capítulo 40 y del capítulo 41. Génesis capítulo 37, verso 1 al 2, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Gloria a Dios. Entonamos con Abdías y Joshua una alabanza muy bendecida que habla acerca de que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, somos trigo para el Señor. La cosecha ya se acerca en el cielo, en los campos del Señor, Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, del granero del Señor. Por la Sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. ya Parece que contemplo a mi Señor, contemplando su labor, contemplando la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, del granero del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Aleluya. los graneros Del Señor son muy hermosos. los contemplo Hablo con amor, de los que los trabajamos y no nos avergonzamos de los campos del Señor. Trigo soy, del granero del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero aleluya. yo voy. Los trigales del Señor Son muy hermosos, alabando alabando al Señor con amor. por doquier Quiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor.
Trigo soy, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Gloria al Señor. Es una bella alabanza que hemos entonado junto con Manuel René y Joshua. Ahora salen de escena y van a ser parte del auditorio para escuchar la palabra del Señor. Se despiden de ustedes y abordamos el tema para esta oportunidad. El día de ayer ya escucharon o leyeron ustedes en el mensaje que se envió a través de las redes. Crisis, asciendes o colapsas. Leímos unos versos del capítulo 37 de Génesis que hablan acerca de un personaje bíblico llamado José. Si nos preguntaran a nosotros, amados hermanos, si nos preguntaran diciendo si queremos ascender ante este flagelo global que viene aquejándonos ya un poco más de un mes, yo creo que hasta la pregunta nos ofendiera, porque todos queremos ascender, todos queremos crecer. No importa la situación que nosotros estemos viviendo, nosotros lo que queremos es crecer. Y de hecho el ser humano fue diseñado para crecer. Pero ante esta respuesta positiva que sí queremos crecer, surge otra pregunta. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo para poder crecer, para poder evitar colapsar ante este flagelo a nivel global? Iniciemos con algunas definiciones. Cuando nosotros hablamos de crisis o encontramos el término crisis en el diccionario de la Real Academia Española, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. También cuando habla de crisis se refiere a un cambio brusco e importante que sufre el estado físico o mental de una persona. Es una situación difícil que experimenta una persona o una cosa. Y algunos sinónimos de crisis es dificultad, trance, apuro o inestabilidad. Cuando hablamos de ascender, estamos hablando de ir de un lugar a otro más alto. Y un sinónimo es de ascender, su sinónimo es subir. Cuando hablamos de colapsar, hablamos de la paralización o disminución importante del ritmo de una actividad. Hablamos de destrucción o ruina de un sistema, de una institución o de una estructura. Y entre los sinónimos de colapsar encontramos bancarrota, caída o quiebra. Hay algo que no tenemos que perder de vista, amados míos, en esta oportunidad, y es de que tú y yo fuimos diseñados para ascender, para crecer, para elevarnos de un punto hacia otro más alto. Podemos verlo como el desarrollo del ser humano desde que es un feto, desde que está en el vientre de mamá, empieza a ascender, empieza a crecer, empieza a ser elevado de niveles hasta que llega el momento de nacer, y allí no es el cese del ascenso. Ahí continúa ascendiendo, continúa creciendo hasta que llega el momento en que expiramos en esta tierra. A continuación yo quiero resaltar algunas crisis que este personaje bíblico llamado José experimentó, pero lejos de colapsar ante esta crisis, ante las crisis que él experimentó, antes bien
él tomó una actitud correcta que le permitió encarrilarse en el propósito o los propósitos que Dios tenía para él. Y nosotros no somos la excepción. Es necesario empezar a madurar ya esa idea o recordar de que nosotros tenemos al Dios vivo del lado nuestro y que tiene un propósito específico para cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel familiar y a nivel congregacional. La primer crisis que quiero mencionar que experimentó este joven de apenas 17 años, un adolescente prácticamente aún, es de que fue vendido por sus hermanos. Es una historia bastante conocida, pero que encaja muy bien en este tema: crisis, asciendes o colapsas. El capítulo 37 de Génesis, verso 25, dice que se sentaron a comer pan sus hermanos y alzando los ojos dice que vieron a distancia que venían los ismaelitas, que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban hacia Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas que vivían en Madián, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando llegaron los madianitas cerca de donde ellos estaban, sacaron a José de la cisterna, que a propósito allí lo habían metido. Lo sacaron y lo vendieron por 20 piezas de plata. Entonces José fue llevado a Egipto. Los madianitas, los ismaelitas que vivían en Madián, o los madianitas que eran ismaelitas, se lo llevaron para Egipto. Y ahí lo vendieron. Lo vendieron al jefe al capitán de la guardia llamado Potifar. Y ahí se quedó José. Ahora pensemos en esta crisis a la cual un joven de 17 años estuvo sumergido. Usted recuerda la historia que José era el hijo más amado de Jacob, o sea, de Israel, tanto porque lo había tenido en una edad anciana, como también porque era hijo de la mujer que él amaba, llamada Raquel. Era el penúltimo hijo de Jacob. Era un joven consentido, pero él había llegado ahí donde sus hermanos estaban porque el papá, o sea, Israel, le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos, le lleva alimento. Y desde que sus hermanos lo ven a distancia, ellos empiezan a maquinar pensamientos en contra de él. Él es tomado como reo, es metido en la cisterna y es vendido. Una crisis terrible que le provocó daño emocional, daño psicológico, daño familiar, porque nada le garantizaba a él que iba a regresar a casa. No había nada, absolutamente nada, que le garantizara a José de que él iba a regresar a la normalidad de su hogar, viviendo con papá y viviendo con sus hermanos restantes. El mañana de José era incierto, pero había algo importante en José, que su sistema de vida provocaba de que Dios estuviera con José. Y en la historia bíblica, desde el capítulo 37 en adelante de Génesis, nosotros vemos que el narrador bíblico constantemente está mencionando: pero Jehová estaba con José. Pasan un par de versos y vuelve a mencionar: pero Jehová estaba con José. Entonces quiere decir de que José logró tener una actitud correcta
ante esta crisis que le había provocado un malestar emocional, psicológico, familiar, porque Dios estaba con él. Pero la pregunta sería, ¿por qué Dios estaba con él? Obviamente porque José había decidido tener una vida que agradara a Dios. Un joven de 17 años es vendido, imagínate. Es vendido por sus hermanos. Vemos el resultado de esta crisis. Recalco nuevamente, José tuvo una actitud correcta. José en ningún momento agarró represalias contra sus hermanos. Lo vemos más adelante de la historia. En ningún momento José sintió resentimiento, ni tampoco lo narra la Biblia, de que él haya agregado a Dios despropósito alguno. En algún momento José sabía que ese era el propósito de Dios. Y nosotros que conocemos la historia sabemos que realmente así fue. Pero vemos el resultado de esta crisis. De un joven vendido por sus hermanos, él asciende de nivel. Aparentemente sus hermanos estaban deshaciendo de un chico de 17 años que era un problema según ellos. Que era una amenaza, el chico soñador. El chico que no solo gozaba de la preferencia de papá, sino que ahora está teniendo sueños bastante raros y que posiblemente provocaban en ellos más celos hacia José como el hijo preferido de papá. Pero él asciende. Esta adversidad, esta crisis, dado el caso que la actitud de José fue la correcta y que Dios estaba con José y que él en ningún momento pensó que estaba fuera de las manos esta situación, él en lugar de colapsar, él asciende de nivel y pasa de ser un joven abusado psicológicamente por sus hermanos, privado de libertad, vendido como esclavo cuando él no era esclavo. Él pasa a ser el mayordomo de toda la casa, de todo lo que poseía Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Imagina cuán agradado estaba Dios de la actitud de José, que en medio de su inmadurez, porque si tú recuerdas, cuando nosotros teníamos 17 años, éramos súper inmaduros. Una etapa súper difícil, porque es allí donde el joven, o cuando somos jóvenes de 17 años, no sabemos una dirección correcta hacia dónde ir, no sabemos realmente qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta. Hay una inestabilidad terrible en esa etapa de los 17 años, y agregado a eso, que tus hermanos no te quieran, y agregado a eso, imagínate que quieran matarte, y en lugar de matarte sale Judá al encuentro. Él dice, no lo matemos, mejor vendámoslo, saquémosle provecho, en otras palabras. Imagínate. En medio de esa inmadurez que se tiene a los 17 años, José logró tener templanza, dominio propio, aprendió a ser dueño de sí mismo y dejarse llevar por la corriente que lo iba a encauzar a los propósitos divinos de Dios. Nosotros no somos la excepción. La crisis que estamos viviendo, lejos de tener una actitud contraria o rebelde o cuestionante, necesitamos tener una actitud humilde, sencilla, y dejarnos llevar por la corriente divina que nos va a encauzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Imagínate que este joven de 17 años, en medio de su inmadurez, logró tener una actitud correcta. Imagínate nosotros que tenemos más de 17 años y tenemos muchas herramientas de nuestro lado para poder encauzarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros.
En el capítulo 39, ahí encontramos, por cuestiones de tiempo no voy a tomar los versos, pero tú sí los puedes tomar ahí. En el capítulo 39, del verso 1 en adelante, encontramos cómo es de que Jehová estaba con José, de tal manera que en un imperio que no era el de él, en medio de personas que no eran de su linaje, de su tribu, de su pueblo, en la casa de Potifar, para ser más específicos, halló tanta gracia que, parafraseando esos textos, viene Potifar y le dice: todo lo que es mío, todo en lo que yo tengo autoridad, tú vas a ser el segundo en mando o al mando. Lo único que no estaba en las manos de José era la esposa de Potifar, y ahí de lo contrario todo estaba en las manos de él. Si a los hermanos de José les hubieran contado de que este muchacho, a sus escasos 17 años, iba a llegar a estar en ese puesto tan importante, ellos no lo hubieran creído, ni el mismo Israel lo hubiera creído. Pero esto es lo que sucede cuando tú te dejas encauzar en los propósitos de Dios. No importa qué tan grande sea la crisis, si tú tienes la actitud correcta, si tú estás anclado en Dios, si tú te confinas a hacer la voluntad de Dios, entonces lo que va a suceder a consecuencia es de que el propósito de Dios se va a ver cumplido en tu vida. Y me llama la atención cómo es de que esta crisis personal, familiar, logró ascender a José. Entonces podemos imaginar la crisis que nosotros estamos viviendo. Una crisis que no solo es de índole personal, familiar, comunitaria, sino que es mundial. Quiere decir que si nosotros tenemos la actitud correcta, nos anclamos en Dios y nos encauzamos en su propósito, quiere decir, amado hermano, de que los beneficios de ascenso para nosotros como cristianos van a ser mucho más grandes. Porque mientras más grande es la crisis que nosotros enfrentamos y tenemos la mejor actitud y nos encauzamos en el propósito de Dios, mucho más grande va a ser el ascenso que Dios va a tener para cada uno de nosotros, encauzándonos en su propósito. Gloria a Dios, porque Dios nos ha tomado en cuenta para que experimentemos esta crisis. Pero ojo con eso, no tenemos que permitir que la crisis nos lleve al colapso, sino que tenemos que hacer de la crisis la oportunidad perfecta para que nosotros ascendamos de nivel. Yo sé que tú y yo necesitamos, queremos y estamos ambicionando, en el buen sentido de la palabra, ascender. Ninguno queremos quedarnos estancados, queremos seguir creciendo. Claro que sí. Él se enfrenta a una segunda crisis. Cuando él está ya, siempre en el capítulo 39, cuando José ya está instalado como mayordomo de todo de lo que posee Potifar, ahora viene una nueva crisis. Una crisis más fuerte. Porque si bien es cierto José ya tenía un poco más de edad, también es cierto que la crisis era más grande. Pero agregado a esto, no tenemos que olvidar que José, al superar la crisis que lo llevó lejos de colapsar, antes bien a ascender, y por eso está en ese puesto en el que Dios lo colocó ante los ojos de Potifar, ahora José tiene más capacidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a medida que tú y yo vamos ascendiendo, Dios nos va dotando de mayor capacidad, pero de acuerdo a la mayor capacidad que tú y yo vamos adquiriendo en el camino, asimismo van siendo de grandes las crisis que son aproximadas a nuestra vida. Pero me llama la atención cómo Pablo se refiere a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, verso 11 y 12, cuando dice: el que es probado, tentado, el que es sumergido en alguna adversidad, dice que debe de estar firme, tiene que ver de no caer, porque no os ha sobrevenido una prueba que no sea humana. O sea, todas las pruebas,
Todas las crisis son de capacidad humana, es lo que Pablo está diciendo. Y dice, fiel y justo es Dios, que no os dejará ser probados más allá de lo que puedes soportar o de lo que puedes resistir. Dicho de otra manera, las crisis vienen a nuestra vida de acuerdo a la capacidad que Dios nos da. Y mientras más crisis vamos afrontando con la mejor actitud, con el fin de ir ascendiendo, más capacidad Dios nos va dando. José se enfrenta a una nueva crisis. Y la crisis es de que él es difamado. ¿Por qué es difamado y por quién? Fue difamado por la esposa de Potifar. ¿Y por qué? Porque desde que José, la misma Biblia narra que José era de bello aspecto. Desde que José llegó a ser mayordomo de lo que Potifar tenía o poseía en su casa y en su cargo, la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Y los textos bíblicos narran de que constantemente la esposa de Potifar venía y le decía, duerme conmigo. En otras palabras, ten relación conmigo, ten intimidad conmigo. Pero José, lejos de perder la cabeza, como muchas veces sucede, él mantuvo, como decimos en el buen coloquial, la cabecita bien colocada sobre los hombros. Los pies bien asentados sobre la tierra. Él no permitió que la posición en la cual estaba ahora lo hiciera perder el sentido correcto de lo que debía ser. No permitió tampoco que los halagos de una mujer ajena, que a propósito ha de haber sido muy hermosa esa mujer, al igual que cualquier otra, no permitió de que sus halagos le hicieran perder la cabeza. Por eso es de que a pesar de esta segunda crisis a la cual él se enfrenta, la Biblia continúa diciendo, pero Jehová estaba con José. Porque José en ningún momento cedió a la tentación. Llegó al grado en que la mujer, en su desesperación de pecaminosidad, lo tomó de sus ropas, y José al no tener alternativa como pudo, se quitó la ropa de la cual él lo había sujetado y salió huyendo. Cuando la mujer se percató que era en vano, que no iba a conseguir que ese joven se acostara con ella, que era imposible lograr, ella imagino que había intentado seducirlo de diversas formas. Ella tomó una salida bastante cobarde, que fue difamarlo. Empieza a dar gritos, llaman a la guardia. Llega Potifar y empieza a calumniarlo, diciéndole, el joven hebreo que tú trajiste quiso abusar de mí. Y yo empecé a dar gritos y la guardia vino, pero él huyó. Cuando lo agarraron, ya tú sabes qué fue lo que sucedió. Lo van a meter a la cárcel. Una nueva crisis emocional, una nueva crisis psicológica y podríamos decir también una nueva crisis espiritual. Porque él había hecho todo lo que humanamente estaba a su alcance para agradar a Dios. Pero José era un hombre que siempre tomó la actitud correcta. Él nunca permitió que la crisis lo encaminara al colapso. No. Él siempre, cuando veía que venía una crisis que prometía llevarlo al colapso, él asumía el reto y él, imagino que decía, no, esta crisis, al igual que la anterior, no me va a hacer colapsar. Al contrario, yo voy a cambiarle sentido a esta crisis. Esta crisis que vino para destruirme, que vino para hacerme colapsar, que vino para hacerme quebrar, yo con la ayuda de Dios, porque Dios está conmigo, yo voy a hacer de esto
un procedimiento que lejos de hacerme fracasar, me va a encaminar a ascender de nivel. Voy a ver en la crisis un escalón que yo debo de dar hacia adelante que me permita subir de nivel. Obviamente eso requería dominio propio, requería en algún sentido tener una relación íntima con Dios. Digo en algún sentido porque en el tiempo antiguo testamentario no era igual que ahora, que tú te arrodillas donde quiera que estés y de seguro que vas a hallar la presencia de Dios allí para poder escucharte. En aquel entonces era diferente, la liturgia era muy distinta. Pero Dios continuaba estando con José, de tal manera que esta crisis, lejos de hacer colapsar a José, lo hizo ascender. Lo elevó de nivel, de tal manera que de ser un joven difamado por una mujer que por despecho decidió calumniarlo, ahora pasa a ser el administrador del centro carcelario. ¿Cómo te parece eso? Pasa a ser el administrador del centro carcelario. Porque Dios estaba siempre con él. No importaba si el enemigo quería truncar los propósitos que Dios tenía con José y lo metía en un imperio ajeno, lo metía en la cárcel. Dios siempre estaba con José, no porque Dios tuviera preferencia con José, no, sino porque José llevaba un estilo de vida que agradaba a Dios. Y es buen momento para preguntarnos, ¿llevamos un estilo de vida que agrade a Dios? Porque ese es uno de los pasos fundamentales que vamos a ver ya más adelante, casi al final, que juegan un papel imprescindible para poder evitar que la crisis nos haga colapsar, sino que antes bien nosotros podamos ascender. Él es administrador ahora del centro carcelario. Él ascendió no solo a ser administrador del centro carcelario, sino que ascendió en segundo lugar a ser intérprete de sueños. Interpretó el sueño de un copero, de un panadero, e interpretó el sueño de Faraón. Vale la pena recordar o mencionar que Egipto en tiempos antiguos testamentarios, precisamente en el tiempo que estaba viviendo José, era el imperio, era la potencia mundial. Imagínate que él no solo se constituyó en un intérprete de sueño de los presos, sino que también llegó a interpretarle el sueño a Faraón. Faraón le cuenta su sueño y Faraón le dice que él soñó primero que había cerca de las aguas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas detrás de las vacas gordas, y que más adelante sucede que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Y luego también esa misma mañana tuvo el sueño de que habían espigas, 7 espigas hermosas y 7 espigas que habían sido dañadas. Y las 7 espigas dañadas se comen a las 7 espigas hermosas. En la interpretación del sueño, José le dice: los dos sueños que tú has tenido son de Dios y significan una misma cosa. Y le habla acerca de los 7 años de abundancia que iban a haber en Egipto, pero detrás de esos 7 años de abundancia vendrían 7 años de escasez. Y ahí nosotros encontramos de que José había hallado tanta gracia delante de Dios, que no solo se quedó con ser un intérprete de sueños, sino que Dios lo asciende en el capítulo 41 de Génesis. Dios lo asciende a gobernador de Egipto. Qué bello eso, hermano. Fantástico. De tal manera que ahora viene Faraón, ya no Potifar. Faraón.
lo monta en su carro, lo viste de lino, le pone un collar, le pone un anillo que significa autoridad y le dice: tú vas a ser el segundo al mando, no solo de una casa, le dice de todo el imperio egipcio. Qué bello lo que Dios hace. Cuando tú y yo, en medio de la crisis, tenemos la actitud correcta. Que no importa cuánto dolor, al igual que José, no importa cuánto nos distanciemos de nuestras metas, de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros pensamientos, por afrontar la crisis y encauzarnos en el propósito de Dios, Dios siempre estará con nosotros y va a hacer realidad sus pensamientos, sus proyectos en nosotros. De tal manera que tú y yo vamos a lograr que esta crisis, lejos de hacernos colapsar tal como el enemigo lo piensa y lo ansía, hasta se lame los bigotes, como decimos en el buen coloquial, él da por sentado que esta crisis nos va a hacer colapsar lamiéndose los bigotes. Lejos de que eso suceda, antes bien, nosotros vamos a hacer de esta crisis un escalón que nos permitirá ascender y disfrutar el propósito o los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí. Dios te está llamando a ti que todavía estás alejado de Él. Dios te llama a ti que todavía no lo has querido aceptar en su corazón. Y la pregunta del millón ante esto sería: ¿cómo puedo ascender sin colapsar en medio de la crisis? Y te voy a mencionar así rápidamente 6 pasos. Toma nota. El primer paso que nosotros tenemos que hacer para ascender sin colapsar en medio de esta crisis del coronavirus o COVID-19 es acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Número 2, agradándolo sobre todo, aún sobre nosotros mismos. Hay cosas que a veces nosotros nos apetecen bastante, pero tenemos que agradarlo a Él por sobre todo. Número 3, asegurarnos que Jehová esté con nosotros. Número 4, necesitamos anclarnos en Dios de tal manera que sigamos confiando de que por muy difícil que parezca la situación o la crisis, confiar plenamente, abandonarnos, del griego pistis, abandonarnos de tal manera que tengamos la absoluta certeza de que Dios todo lo tiene bajo control y que todo obra para bien para nosotros los que amamos a Dios. Pablo lo dice de otra manera, y sabemos que a los que aman a Dios, dice en Romanos capítulo 8 verso 28, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tú y yo fuimos llamados. Número 5, comprendiendo que Dios tiene un propósito específico para nosotros. Número 6, conocer que Dios no improvisa. Dios no intenta o experimenta, sino que Él es un experto con lo que hace en y a través de nosotros. Él no experimenta, Él no improvisa. Él sabe perfectamente qué es lo que quiere lograr con nosotros como cristianos y con la raza humana a nivel mundial. Él sabe hasta qué nivel quiere ascendernos en medio de esta crisis, pero necesitamos tener la actitud correcta. En ningún momento Dios nos creó para colapsar. Dios nos creó para ascender. Nos creó para mejorar. Nos creó para que vayamos de victoria en victoria, de victoria tras victoria, para que vayamos de ascenso tras ascenso.
vayamos mejorando a cada día. Pero todo tiene su precio. Y gloria a Dios por permitirnos experimentar esta situación. Porque podemos decir en términos generales que en el último siglo la iglesia no había experimentado, tanto líderes como laicos como ministros no habían experimentado el hacer iglesia en medio de un estado de calamidad. Nosotros estamos haciendo historia. Quiero orar contigo. En ningún momento tomemos una actitud incorrecta. Si tú todavía no te has reconciliado con el Señor, yo te invito a que lo hagas. Si aún no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, como la máxima potencia que necesitas como ser humano, como tu Salvador, yo te invito a que lo hagas. No pierdas más el tiempo. Esta es la palabra de Dios esta noche. Jehová Dios y buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias, amado mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú siempre tienes el cuidado de nosotros. Siempre estás ahí para ayudarnos, acariciarnos con tu Espíritu Santo, dándonos fuerza, renovando nuestra fuerza, nuestra capacidad para seguir adelante. Gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros, de hablarnos de manera tan detallada, tan bella, tan específica, de acuerdo a nuestra necesidad. Bendice de manera especial a cada una de las personas que están conectadas. Ayúdalas, suple sus necesidades de manera integral. Abre esas ventanas de los cielos y derrame esa bendición integral hasta que sobre y abunde sobre cada hermano, sobre cada familia. No importa en qué país se encuentren, derrame esa bendición de lo alto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, por servirte. Gracias por permitirnos esta experiencia, esta crisis, que de seguro, Señor, nos servirá de mucho para poder ascender al nivel que tú quieres que estemos. Gracias, amado mío. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que la paz de Dios quede con ustedes, hermanos míos, y seguimos conectados con el Espíritu Santo, y primero Dios nos volvemos a conectar el día jueves. Que la paz de Dios esté con usted y tenga la mejor de las noches. Dios les bendiga.